El primer tema que vamos a tratar es sobre la variabilidad espacial del suelo. Y la definición de la variabilidad espacial se refiere a los distintos valores que toma un parámetro que se mide en diferentes ubicaciones espaciales. Y puede ser una variabilidad vertical o puede ser una variabilidad horizontal. Eso está ligado a lo que es el ciclo de las rocas y la génesis del suelo. Yo creo que algunos de ustedes deben estar ya familiarizados con esta gráfica, pero en la misma, a partir del magma se solidifican primero las rocas que Di- se denominan. Disculpe, le interrumpo, profesor. Yo no sé si es que no veo. ¿Usted está compartiendo algo? Sí, no, no, tampoco lo puedo ver yo. Ciertamente, vamos a revisar. Me salté el paso de compartir. Ahora sí me están viendo. Sí, profe, Sí, no sé ya si se va a perfecto. grabar va a hacer grabación de la clase. No, no. Sí, ya les dije que estoy grabando, ya estoy grabando. Perfecto. Gracias. Vale. Entonces la variabilidad espacial se refiere tanto a la variabilidad vertical y horizontal y son los distintos parámetros o los distintos valores que toma un parámetro al cambiar de posición. Estábamos diciendo que está totalmente relacionado con el origen del suelo y el ciclo de las rocas, en donde a partir del magma se solidifica primero y forma rocas ígneas que pueden tener dos procesos. El primer proceso es que la roca se vuelve a tratar por metamorfismo y se cambia la estructura de la roca y pasa a ser de ígnea a metamórfica y esa roca, al igual que la roca original, puede sufrir un proceso de meteorización, erosión y transporte que son los que a la larga dan origen a los distintos tipos de suelos, bien sea por sedimentación o por cambios químicos de la roca en el sitio. Esos sedimentos, por cristalización, compactación o cementación, pueden convertirse otra vez en roca. Fíjense que eran suelos sedimentarios o suelos residuales, si están en el mismo sitio, y se pueden entonces transformar en roca sedimentaria que luego puede ser nuevamente atacada por estos procesos de erosión y volver a ser sedimentos, o pueden transformarse como la roca ígnea en otra roca metamórfica por el mismo proceso de metamorfismo. Y esa roca puede otra vez volver al ciclo o pasar otra vez a convertirse en parte del magma en algunas zonas en donde los continentes penetran hacia el interior de la Tierra. Entonces, este proceso, que en algunos casos se vuelve una especie de círculo de sedimentación, transporte, erosión, puede tener entonces varias etapas que conducen a diferentes estratos en diferentes sitios o en el mismo sitio. Entonces, eso produce que haya cambios en la estructura de los minerales originales de la roca, que en algunos casos pasan a constituir las arcillas, dependiendo del tipo de meteorización química al que hayan estado sometidas,
y en otros casos pudiesen entonces estar sometidos a un proceso de erosión en donde no cambia prácticamente la forma del mineral original. Entonces esta es una meteorización física y eso da base para la formación de gravas, arenas y limos. Quiero aclararles aquí que los limos en realidad son materiales que no tienen plasticidad. Las arcillas, por otro lado, sí tienen plasticidad. Eso no es el tema de este curso, pero yo espero que todos lo tengan claro. Lo que la carta de plasticidad llama limos, que son los materiales que están por debajo de la línea A, en realidad son mezclas de materiales arcillosos con materiales que son no plásticos, como el limo per se, en donde el comportamiento no está, digamos, suficientemente controlado por la arcilla, sino que ya el rol que está jugando el material no plástico es muy importante. Mientras que los materiales que están ubicados por encima de la línea A representan aquellos que tienen un mayor componente de materiales arcillosos y su comportamiento entonces está controlado por ese tipo de materiales. Pero no es que sean arcillas puras necesariamente. Todos los suelos son mezclas de arenas, limos y arcillas. Dependiendo de la proporción de cada uno de ellos, el comportamiento va a estar controlado por el componente plástico o por el componente no plástico. Entonces, de esa manera, tenemos una diferenciación en lo que es el comportamiento del suelo. Pero, insisto, lo que en realidad es el limo es roca molida muy fina y no tiene plasticidad. No tiene un cambio en las propiedades del material original, mientras que las arcillas sí tienen un cambio en la estructura del mineral original porque tienen un proceso de meteorización química. Los limos y las arenas no tienen un proceso de meteorización química, sino física. Ese proceso de meteorización puede darse entonces en un mismo sitio en donde los minerales empiezan a ser cambiados. Si es meteorización química, la roca madre empieza a ser transformada desde el punto de vista de la mineralogía por los ácidos, principalmente el ácido carbónico, que desde el punto de vista del ciclo natural de la atmósfera es uno de los más abundantes, y empieza la meteorización y el cambio y el material empieza, la roca descompuesta empieza a denominarse como saprolito. Ese suelo, saprolito, tiene todavía componentes importantes de la roca original y de la roca que está empezando a meteorizarse. Y a la vez, al momento en que progresa ese efecto de meteorización química, entonces empieza a aparecer lo que llamamos el suelo residual y que puede tener entonces transporte local en donde puede ser coluvial o componentes orgánicos debido a la actividad de la vegetación en la parte superior. Si hay un proceso de erosión y arrastre, entonces en el punto en donde ese material se deposita y se sedimenta, entonces tiene otra connotación
Fíjense que el proceso de meteorización química puede continuar a lo largo del proceso de transporte. No necesariamente ocurre exclusivamente en el sitio en donde se está meteorizando la roca. Hay otro proceso que está relacionado con la disolución de parte de los minerales que tiene presente los distintos tipos de roca, y esos, al ser disueltos en agua, luego pueden reaparecer y volver a formarse en otra zona, y ese se llama el laterito. Una vez que el material es transportado, disuelto en el agua y después reconstituido, es lo que se denomina entonces el laterito. Esto es un proceso que no es exactamente de meteorización, sino de disolución y arrastre. Como vemos entonces, el proceso de cambio químico puede tener dos componentes: la que degrada los minerales presentes en la roca, en donde se constituyen un nuevo material al final del proceso, que es típicamente arcilloso. Sin embargo, los restos de las rocas originales que puedan quedar en distintas partes de estos suelos residuales pueden tener una constitución cercana al de una arena o al de una grava o al de un limo, dependiendo del tamaño. Y luego está este otro, que es un proceso de disolución para formar otro componente que se llama el laterito. Ahora bien, nuevamente, cuando este proceso sufre distintos efectos del agua o del viento y es transportado por erosión, bien sea eólica por el viento o bien sea acuática o hídrica por el agua, y se deposita en otro sitio, que puede ser en una llanura o puede ser en el mar, así como lo estamos viendo acá, la estructura que toma el suelo es diferente dependiendo de las condiciones del sitio a donde llega. En general, tiene mucho que ver con el pH del sitio en donde el suelo se está depositando. Y la estructura puede ser de cara a borde, o puede ser tipo paralela, o puede ser totalmente paralela y uniéndose las partículas entre sí, dependiendo de los iones que estén presentes en el sitio por disolución, bien sea de laterito o por otro efecto de el ácido que está haciendo el proceso químico de la meteorización. Y eso puede ocurrir entonces también a nivel del limo, junto con la arcilla o la arcilla sola, como en este caso, y algunos gránulos que pueden haber todavía con restos del mineral original, que pueden ser transportados también. De manera que entonces todo este proceso y toda esta manera en que el suelo finalmente se arregla durante la génesis del mismo es lo que a la larga va a generar la diferencia en la estratificación en el sitio donde vamos a estudiar o donde necesitamos hacer la obra. Y podemos entonces encontrar aspectos como estos que estamos viendo acá, en donde hay diferentes estratos cuya forma cambia en dirección tanto vertical como horizontal, que está sujeto a las características de la forma de transporte, si las lluvias fueron más intensas o los vientos fueron más intensos, o si había una calma relativa o cualquier otro elemento que pueda interferir en la forma en que el suelo se va a depositar. En la zona del
puente del Orinoco, el puente que está ubicado en Caicara y Cabruta, el ambiente era mucho más complicado que este que tenemos aquí en la parte superior y en la parte inferior, por la alta variabilidad que presenta en los movimientos el río Orinoco en las diferentes épocas del año, en los cuales el arrastre de material era diferente y las extensiones por desbordamiento hacia las llanuras cercanas hacían entonces que la depositación del suelo tuviera diferentes características. ¿Por qué es importante entonces esa variabilidad? Aquí tenemos un ejemplo típico de lo que representa en un espacio muy pequeño desde el punto de vista horizontal, que es dentro de la fundación de este elemento, que es la Torre de Pisa, la diferencia del comportamiento en un extremo y en otro de la circunferencia que es la base de esa torre. Ustedes ven que la torre se inclina porque precisamente las condiciones en el extremo que se está hundiendo más eran marcadamente diferentes a las del extremo en donde el asentamiento es menor. Y eso hace que entonces desde el punto de vista del proceso de consolidación de una misma estructura tenga un efecto muy significativo. Aquí está otro ejemplo. Esto es un edificio en el campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde los dos puntos que están en la fachada principal, marcados como punto 3 y punto 4, han venido mostrando a lo largo del tiempo un asentamiento diferencial que fue medido hasta finales o mediados de los años 60 y se veía que el asentamiento era significativo y eso introduce entonces efectos no planificados en la estructura. Esto es otro caso que fue el terremoto de 1964 en Niigata. Esto es tomado del libro del profesor Kramer. Y ustedes ven entonces que hay algunos edificios que tuvieron diferentes niveles de inclinación por asentamientos diferenciales también o hundimientos de la fundación, mientras que otros prácticamente tuvieron un asentamiento mucho menor y algunos se ve que no sufrieron mayores daños. Entonces, esto es producto de la variabilidad espacial en sentido horizontal y vertical del suelo. Y como les comentaba, el simple hecho de tener un proceso de asentamiento diferencial introduce entonces un exceso de carga, tanto de fuerza cortante como de momento, en la estructura, si es un pórtico simple como este, o si es un elemento que está fundado con un equipo que tiene conexiones a diferentes puntos en tuberías, entonces también vamos a experimentar unas solicitaciones que no estaban inicialmente previstas y que se generan por el proceso de cambio de nivel y el asentamiento diferencial que tiene la estructura. Para estudiar la variabilidad espacial, entonces, ¿qué es lo que generalmente tomamos en consideración? Primero hay que tomar en consideración la geología regional y local, porque como hemos visto, todos estos procesos están ligados desde el punto de vista geológico a la descomposición de la roca, a la erosión y la meteorización y al arrastre y la sedimentación. Y esos son unas ciencias que los geólogos son los que manejan en detalle.
Luego vienen los procesos de exploración, que puede ser con geotecnia local con base en sondajes, que pueden ser con toma de muestra o sin toma de muestra. Y luego, últimamente, hemos incorporado la exploración geofísica, que nos permite tener una visión más, digamos, extendida y no puntual, como lo hace la exploración con un sondaje, sino que aquí el paso de las ondas por los distintos estratos, como vamos a ver más adelante, nos permite tener una visión más clara de cómo es la constitución de los distintos estratos que hay en el sitio. Eso nos permite al final hacer el paso siguiente, que es la caracterización geotécnica. Eso es importante porque afecta parámetros como la conductividad hidráulica, en donde vemos que la relación de vacíos, por ejemplo, es determinante, y el tipo de suelo para el valor de la conductividad hidráulica. Aquí tenemos variabilidad tanto espacial desde el punto de vista horizontal como desde el punto de vista vertical. Tenemos distintos sondajes hechos a distintas localizaciones, en distintas localizaciones, y cada uno de ellos tiene una representación distinta del mismo parámetro, que en este caso es la resistencia de punta del cono. Y fíjense que variando la distancia se obtiene una, digamos, un cambio importante en las características, lo cual nos está indicando que dos cosas pueden estar ocurriendo. Una, que el suelo puede tener una consistencia o una compacidad diferente, y la otra, que puede ser un tipo de suelo distinto de un sitio a otro. Hay maneras luego de determinar cuál de esas dos situaciones es la que está ocurriendo. Además, nos interesa porque cuando tenemos un problema de fundación, la distribución de las presiones es en forma de bulbo, y ese bulbo puede alcanzar, dependiendo de las características de la geometría de la fundación, de 3 a 6 veces el ancho de la fundación. Entonces, fíjense, por ejemplo, que si es una fundación de 3 metros, estamos hablando que puede ser una influencia entre 9 y 18 metros. Y cuando es un pilote, también tenemos un efecto de, digamos, las fuerzas que van a actuar para permitir que el pilote trabaje adecuadamente, van a cambiar con los componentes que tenga el pilote a lo largo de su desarrollo dentro del estrato de suelo. En un área como la de una planta, por ejemplo, en donde se decide hacer perforaciones en distintos sitios, que las estoy representando acá para que ustedes las distingan. Fíjense que cada una de ellas tiene una representación. Si ustedes la ven con cuidado, está en azul, cada una de ellas. Entonces, eso nos permite luego hacer proyecciones en la dirección horizontal o en la dirección normal a la que estábamos viendo antes, o en forma diagonal, para tratar de establecer cómo es la variabilidad dentro de lo que es la zona que vamos a desarrollar. Y ustedes pueden observar cuando estén viendo esto en detalle que hay una variabilidad importante. Por ejemplo, aquí fíjense que el sondaje está dando unos valores mucho más pequeños que este otro que está al lado, y que este otro también. Entonces, ¿qué ha pasado en el medio?
y dependiendo del tipo de equipos que se vaya a fundar en esta zona, nos interesa estar claros de qué vamos a hacer para tratar el suelo. Lo mismo en esta zona y en esta otra zona. Cuando se trata de una obra que tiene una dimensión importante desde el punto de vista horizontal, como un sistema de protección costanero o como una carretera, entonces fíjense que existe entonces nuevamente el efecto de la sedimentación en tiempo geológico. Estos son 11 kilómetros y aquí están representados estos 5 sondajes a lo largo de esos 11 kilómetros y ustedes pueden observar, esta zona de arriba es hecha por el hombre, eso es un dique costanero, el terreno natural es este que estoy demarcando acá, de aquí para abajo, y ustedes pueden observar que hay una primera capa que está aquí en amarillo, que en general está constituida por limos que pueden ser limos arenosos, más arenosos en ciertos sitios. La que está más abajo también son limos, pero ustedes pueden observar que en algunos puntos tienden a tener una resistencia un poco mayor y que hacia los extremos de esta zona que se está estudiando, el espesor de ese limo disminuye. Y a partir de cierta profundidad en cada uno de los sondajes se observa otra capa eh, que es también arenolimosa, pero que tiene un número de golpes o una resistencia a la penetración mucho mayor que las dos anteriores. Se me había pasado decirles que esta zona que está marcada aquí en violeta es principalmente de arenas limosas, al contrario de la superior, que son limos arenosos, a arenas limosas, dependiendo de los lentes. Y esto es en la costa oriental del lago de Maracaibo, en donde se ha construido un dique para contener las aguas del lago que han tratado de invadir algunas zonas producto de la subsidencia. Cuando se trata de una fundación local, entonces hay un doble efecto que ustedes deben haber estudiado de alguna manera, si no, bueno, lo están viendo acá. Tenemos una distribución de esfuerzos que es en forma de un bulbo, pero luego hay una movilización del suelo de fundación, que lo ven ustedes aquí, cómo ocurre, que es causada por el desequilibrio que se alcanza en el momento en que la carga que estamos colocando excede la capacidad portante del suelo de fundación. En ese momento, lo que importa no es la distribución de los esfuerzos, sino la movilización que tiene el suelo y que describe la zona de falla. Entonces, fíjense que son dos cosas diferentes que ocurren al mismo tiempo. Y entonces eso nos importa porque dependiendo de la forma de la fundación y el tamaño de la edificación, vamos a tener influencia hasta diferentes profundidades dependiendo del tipo de fundación que decidamos colocar. Por ejemplo, en este perfil tenemos este estrato débil y si fundamos con fundaciones superficiales, puede haber un poquito de influencia en el comportamiento de la fundación debido a este estrato débil para consolidación. Pero si hacemos en lugar de zapatas individuales una zapata corrida o una losa corrida, fíjense que la influencia del bulbo entonces es mucho mayor y el efecto de ese mismo estrato en el comportamiento de la edificación va a ser totalmente diferente. Y si hiciéramos pilotes, el efecto iba a ser un tanto distinto también.
Si tenemos pilotes, entonces la fricción que va a haber en este sector es distinta que la fricción que hay en este otro sector, y la zona de los bulbos puede estar dentro de un suelo que tiene unas características distintas a las que tienen los suelos superiores. Entonces fíjense que está estrechamente ligada las características del perfil geotécnico y su relación con la variabilidad espacial del suelo en la definición del tipo de fundación que pudiésemos estar escogiendo para una misma edificación. La cosa puede ser un tanto más complicada si tenemos muchos lentes ocasionados por las características en donde ocurría la sedimentación o la depositación del suelo. De manera que, por ejemplo, este tipo de fundación, si los pilotes o los elementos sobre los que se va a fundar estuviesen todos por encima de estos elementos de baja característica, suelos muy blandos, iba a tener una influencia muy importante en el asentamiento que iba a mostrar esa edificación o esa obra que construyésemos encima de esa fundación. Y tenemos otro ejemplo que es un tanque que se deformó y llegó entonces a permitir la salida del material que estaban guardando dentro de ese tanque, que en este caso era crudo, y el problema era que la deformación en todo el diámetro del tanque era distinta en los extremos opuestos, y eso generaba, esto era en la salina, en el lago de Maracaibo, y es un tanque de techo flotante de 150.000 barriles y que tenía este efecto de deformación en la base y en el tope. Fíjense la diferencia de comportamiento entre la base y el tope, producto de el asentamiento diferencial en los distintos puntos de la fundación, que condujo a deformaciones en las planchas que permitieron la fuga de parte del material contenido dentro del tanque. Aquí hay otro elemento que está asociado con el asentamiento por consolidación que ocurre en distintos sitios. Y esto es un ejemplo extremo. Esto es una carcasa de una bomba de fondo que se utilizaba en el Valle Central de California para extraer agua desde los años tempranos, en los 1900, finales de los 1800. Fíjense que ya para 1925, no está marcado aquí el tope real original, pero el asentamiento ya se venía manifestando, y para el año 1977, fíjense todo el movimiento vertical que ha tenido la superficie del terreno. Esto estaba por aquí arriba. Imagínense todo lo que ha asentado ese perfil geotécnico en esa zona. Estas son mediciones que se realizaron más recientemente. Fíjense que desde 1988, 1977 pasó a 1988 y de allí a 2016. Fíjense que todavía ha habido asentamiento en esa zona del Valle Central de California. Hay maneras de establecer el análisis, no las vamos a ver en detalle aquí, yo se las voy a mencionar que existen, que están relacionadas con técnicas de tratamiento de señales de tiempo, que también se pueden estudiar como señales de espacio. Entonces,
hay el concepto de la autocorrelación o la autocovarianza de la medición, que nos da una medida entonces de cuán dependiente es una medición a la distancia siguiente con respecto a la primera medición, porque se sobreentiende en general para este tipo de análisis que mientras más cerca se está de dos mediciones consecutivas, su correlación es mayor. Y en la medida que nos vamos alejando del punto en donde se tomó la medición inicial, entonces ya debe haber una menor correlación entre esos dos valores. Y eso pasa desde el punto de vista vertical y desde el punto de vista horizontal. Hay un parámetro que se denomina la función de autocorrelación, que aplica tanto para el vertical y horizontal y tiene una variación de esta manera. Entonces, como ustedes ven, la correlación es muy alta para los valores que están muy cerca, pero llega un punto en donde ya empieza a observarse que existe mucho menos correlación entre los parámetros que se miden a posteriori con el que se midió originalmente. Esto es con tratamiento estadístico de la medición. Se los menciono para que sepan que existe, no es el objetivo de esto. Nosotros vamos a darle más bien una serie de reglas prácticas para que ustedes tengan en consideración cuando vayan a hacer estudios relacionados con la determinación de las características de un sitio. Lo primero, como vimos entonces, es que tomemos en cuenta el ancho de las potenciales fundaciones, dependiendo del tipo de edificación o del tipo de equipo que se va a fundar en un sitio determinado. Estimar también la localización de potenciales sitios que tengan las cargas más altas, que sean en zonas esquineras o zonas centrales, en tanques de dimensiones grandes, etcétera, en donde podamos tratar de identificar que pueda haber un impacto significativo por la condición del sitio en el comportamiento de la estructura, y allí podríamos entonces investigar con más detalle las características del suelo. Definiríamos la profundidad mínima de exploración con base en unas 5 veces el ancho de las dimensiones estimadas para las fundaciones. Una que otra de esas perforaciones la extenderíamos unas 3 o 4 veces esa profundidad inicial de 5 veces el ancho, para ver qué es lo que hay por debajo de lo que esperábamos en condiciones, entre comillas, normales para una fundación del tipo que estuviésemos pensando originalmente, que pudiesen ser fundaciones superficiales. ¿Qué hay más abajo? A ver si eso pudiese tener también algo que nos llame la atención para explorar en más detalle. Hacer varios ejes por proyecciones, como les dije, hacer las perforaciones y luego entonces ver que tenemos suficiente cobertura en las direcciones normales o diagonales de la forma en que están distribuidas las perforaciones, para ver cómo es la variabilidad en esas direcciones de los parámetros. Y por último, verificar que los valores de las perforaciones los podamos proyectar a lo largo de los ejes. Es decir, a veces no es necesariamente estricto que el eje pase por 2 o 3 perforaciones por encima de ella, porque pueden estar, digamos, localizadas de alguna forma en que no permite que tracemos una línea recta. Pero entonces lo que hacemos es que trazamos una recta y los valores de las perforaciones que están cercanas las proyectamos como si estuvieran sobre el eje
sobre esa línea recta y vemos cómo es la variabilidad en la dirección que queremos estudiar. La distancia horizontal a la que queremos hacer la evaluación depende entonces también un poco de la experiencia y de la distancia entre los equipos o las edificaciones o los elementos de una misma edificación que sean más críticos, como ya les dije, que tengan la tendencia a tener concentraciones de esfuerzos o concentraciones de carga y entonces tratar de hacer alguna perforación en esa zona o muy cercana a esa zona, porque esa puede ser una de las zonas que tenga mayor, digamos, influencia de la presencia de los materiales en la fundación. Ya vimos este caso crítico. Ajá. Ahora, con relación entonces a lo que es la forma de contratación para las perforaciones, yo les envié un escrito en donde hay una guía para la selección de los estudios de suelos, para la realización de los estudios de suelos. Aquí les estoy dando una secuencia de actividades que es una orientación a lo que deben ustedes tomar en consideración junto con la otra parte que va a realizar el estudio y eso tiene entonces componentes que están relacionadas con el dueño de la actividad y con el que es el ejecutor de la actividad, que en este caso es la exploración geotécnica, que está asociada con los criterios que ya vimos. Ustedes deben tener entonces presentes al momento de preparar estas cosas. Yo no lo voy a discutir ahora en detalle, ustedes lo analizan y si tienen alguna duda o quieren algún elemento para conversarlo, lo vemos en la próxima clase. Yo les voy a enviar estas láminas para que ustedes las tengan. Lo que sí quiero llamar su atención es en algo relacionado con lo que ha sido una costumbre de no diferenciar adecuadamente lo que es ingeniería de lo que es la exploración. En la mayoría de los estudios geotécnicos, los ingenieros estructurales le solicitan al que hace el estudio geotécnico que le dé una estimación del mejor tipo de fundación. Eso no es parte de la exploración. Eso ya es trabajo de ingeniería. Y la mala práctica en ese sentido, tal vez también porque los que hacen los estudios geotécnicos, para que no los, digamos, tengan aislados o los llamen adecuadamente o no sé por qué razón, han caído también en el error de hacer ese tipo de estimaciones o de recomendación. Lo llaman, dígame cuál es la fundación que usted me recomienda mejor. Eso es ingeniería, eso no es exploración, eso no es un estudio geotécnico. Un estudio geotécnico es explorar el sitio, evaluar los parámetros y darle a usted los parámetros con los que usted puede hacer su ingeniería. Si usted quiere que le hagan un análisis de cuál es el tipo de fundación que le van a recomendar, eso ya es ingeniería de fundaciones. Y eso debería ser objeto de un informe aparte, no del mismo informe del estudio de suelos. Y es algo en lo que a lo largo de mi carrera he tratado de insistir y de diferenciar y resulta que eso ya está tan metido en las neuronas de la mayoría de la gente que están confundiendo ingeniería de suelos o ingeniería de fundaciones con el estudio geotécnico.
Yo les recomiendo entonces que piensen en esto con más detalle, lo podemos conversar en la próxima reunión, el próximo lunes, y vemos cuál es su opinión y sus experiencias en relación con este tema. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor, pues comentar que eso último que decía sí es una práctica muy común. De hecho, yo estoy aquí en Colombia y pasa igual. Si se le pide al que hace el estudio que, que le dé una recomendación al calculista de más o menos qué cimentación es la que más conviene. Entonces, es una práctica que no, ¿sabes? Pasa, pasa la frontera, pues, porque por acá también pasa Sí, igual. sí, yo lo estoy diciendo precisamente por eso, porque me he dado cuenta que eso es un virus que se ha extendido y que no es nada conveniente, porque el problema que surge allí, imagínese usted que el constructor, usted es el diseñador de una edificación y hay un constructor que es el que va a hacer la construcción y le dice a usted, mira, hágame un cálculo preliminar allí y dígame cuál es el tipo de estructura que yo voy a utilizar. Si voy a utilizar acero o voy a utilizar concreto, qué es lo que voy a utilizar con un análisis preliminar. ¿Usted qué le diría como ingeniero estructural? Que ustedes son la mayoría de ingenieros estructurales, entiendo yo. No, claro que no. Entonces, uno hay que hacer un estudio detallado. Claro, y hay que hacer otra serie de análisis, las combinaciones de cargas y un montón de cosas, dependiendo del tipo de zona sísmica en la que usted esté ubicado, etcétera. Entonces, eso no se puede recomendar así a la ligera. Lo que pasa es que se ha caído en una subestimación de lo que es la ingeniería de fundaciones, el cálculo de una fundación, pareciera que es así como una añadidura a lo que es la investigación geotécnica y eso no es así. El proceso de diseño de las fundaciones tiene toda una serie de pasos a seguir que ustedes van a ver cuando vean la materia o los que ya la vieron de ingeniería avanzada de fundaciones y que estamos enriqueciendo con esta parte de los aspectos relacionados con la geotecnia para fundaciones. Y como ustedes han visto en lo que les pasé en forma preliminar, el proceso de selección de una fundación tiene una serie de pasos que involucran resultados de la parte estructural. Entonces, no puedo yo adelantar criterio de cuál va a ser la mejor fundación sin tener una vista de cuáles son las, este, las combinaciones de carga que va a haber en las dos partes, en el proceso de cargas convencionales o cuando se introducen las cargas extremas, porque ahí tengo que ver el comportamiento de las dos partes, tanto del elemento que está transmitiendo las cargas al suelo o al perfil geotécnico y de el perfil geotécnico per se, cómo se va a comportar la fundación, el suelo de fundación. Entonces, yo quisiera que ustedes meditaran sobre eso y quisiera que lo analizáramos un poco más en detalle en la próxima sesión, ya trayendo ustedes un criterio un poco más formado y defendiendo su punto de vista. Pues si ustedes creen que sí, ustedes creen que no. ¿Está bien? Vale, Muy perfecto. bien. Vamos a entender un poco ahora lo que está relacionado con la exploración del subsuelo, que está íntimamente asociado con la naturaleza y la variabilidad del suelo, por la génesis y todo lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el propósito de la exploración del subsuelo? Es
por una parte, seleccionar el tipo y profundidad de la cimentación adecuada para una estructura dada, evaluar la capacidad de carga de la cimentación. Y aquí también quiero hacer un punto. La mayoría de los ingenieros estructurales con los que yo he trabajado en mi carrera utiliza entonces el criterio de diseño, que es la capacidad última dividida entre un factor de seguridad, que es 3. Si eso da bien, entonces la fundación está bien. Eso tampoco es así. Tal vez eso también es un chip que le han metido en la cabeza a los ingenieros estructurales, de que si esa ecuación está bien, todo está bien, y realmente no es así. Hay que chequear los asentamientos, tanto el asentamiento inmediato como el asentamiento por consolidación, en el caso que haya que hacerlo, porque como ya ustedes vieron, los asentamientos tienen un efecto importante en las solicitaciones que tiene la estructura. Entonces, eh, no sigan pensando en que si la capacidad última dividida entre 3 está bien, todo está bien. Eso lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Estimar el asentamiento, fíjense que es el punto que sigue. Estimar el asentamiento probable de la estructura. Después detectar problemas potenciales de la cimentación, por ejemplo, si el suelo es expansivo o el suelo es colapsable, o si había cualquier otro tipo de condición como relleno sanitario o lo que fuere. Determinar la localización del nivel freático, porque la variabilidad del nivel freático incide en el comportamiento de la fundación y cambia los niveles de los asentamientos, tanto los inmediatos como los de consolidación. Predecir el empuje lateral de tierras en estructuras como muros de retención, tablestacados, cortes o arriostramientos. Y finalmente establecer el método de construcción adecuado para condiciones cambiantes del subsuelo. Entonces la exploración tiene todas estas connotaciones que están relacionadas, como ustedes vieron, con la génesis y las características del suelo en donde estemos haciendo nuestra obra. Por supuesto que el tipo de exploración y las características de la exploración depende de qué es lo que yo quiero hacer. Por eso hay una serie de actividades aquí relacionadas con alguna finalidad específica de lo que yo quiero resolver. Y eso ustedes también lo van a analizar y lo podemos conversar si no están de acuerdo con algunos de ellos o ustedes han tenido alguna experiencia diferente. Lo podemos analizar en la próxima sesión. El, digamos, tipo de exploración más comúnmente utilizado, por lo menos en Venezuela, pienso que en Colombia también, es el ensayo de penetración normal o SPT, Standard Penetration Test, que tiene una cuchara partida que está puesta allí en la parte de abajo a la izquierda con sus dimensiones y está arriba en este sector ya con una muestra tomada abierta por la mitad. Esta tiene se llama partida porque se puede abrir en dos. Entonces se ve cuál es el material que está dentro y esa es la ventaja que tiene este tipo de formas de explorar el suelo, que permite tener una muestra del suelo a la mano y evaluarla. Tiene unas características particulares para su ejecución. Hay una cuerda que soporta un martillo y esa cuerda se enrolla en un malacate y ese malacate uno puede tensar la cuerda, lo que produce que el martillo se eleve y al aflojar la cuerda, el martillo cae. Lo ideal es que el martillo caiga en caída libre
pero en la medida en que esta cuerda tenga mayor o menor grado de uso, eso puede que no ocurra. Los japoneses inventaron un sistema que al alcanzar el tope, el martillo se desprende y cae por su propio peso independientemente de la cuerda. Y eso, digamos que tiene menos pérdidas de la energía potencial que se le puede transmitir al martillo por el efecto de que ya la cuerda no está, sino lo que hay es solamente roce con la barra guía. Y el ensayo consiste en penetrar 45 centímetros de 15 en 15 y se cuenta el número de golpes. El primer número se desprecia o no se toma en consideración para reportar el número de golpes, sino el número de golpes de los 30 últimos, de los dos siguientes intervalos que son 30 centímetros. Y la caída del martillo es de 75 centímetros y el tipo de martillo tiene una importancia grande dentro de lo que es la eficiencia de este sistema. Este martillo así redondo y de gran diámetro es el tipo que ellos llaman de rosca o donut. Hay otro tipo de martillo que es más delgado y más largo y ese tiene mayor eficiencia que este tipo de martillo. Este tipo de martillo tiene un 45 a lo sumo de eficiencia, el otro tiene 60% y el otro es el que generalmente se está utilizando, se debería utilizar más en los estudios. El peso del martillo es de 63 kilos y medio. Los aspectos importantes a considerar en el ensayo de penetración normal es el diámetro de la perforación. A medida que el diámetro aumenta, entonces hay menos efecto de las paredes del diámetro o de los materiales o del lodo que está contenido para aguantar las paredes, la longitud de las barras, el uso del retenedor que lleva la cuchara para evitar que el suelo se caiga, el tipo de suelo, el tipo de martillo, que como les acabo de mencionar, incide en la impedancia con el yunque, la altura de caída y las pérdidas en el sistema, la energía del proceso de Inca, en los cuales influye la edad de la cuerda, el mecanismo de liberación del martillo y la fricción entre los distintos elementos por donde el martillo viaja, los esfuerzos en la masa de suelo, a medida que aumentamos la profundidad, entonces cambia el número de golpes, y para eso se han ideado factores de corrección del número de golpes. Por lo condensado que es este curso, no tenemos tiempo de indagar en todos estos elementos. No obstante, yo se los menciono para que estén claros de que cuando ustedes estén compartiendo con algún ingeniero geotécnico en relación con una exploración, puedan entonces exigirle que les dé los detalles relacionados con cada uno de estos aspectos. Aquí están los factores y cómo se determinan. No los voy a ver ahorita en detalle. Ustedes pueden verlos y después los podemos conversar. Hay otro tipo de toma de muestras del suelo, que es con un tubo de pared delgada. Esa es una muestra. La muestra anterior es una muestra totalmente alterada porque el diámetro, el espesor de la cuchara es grande y en la medida que el material entra dentro de la cuchara por efecto de los golpes, cambia totalmente su estructura. Este tipo de muestreador es de pared delgada y es empujado muy suavemente y se supone que tiene una perturbación mucho menor en el suelo que está entrando y luego se sella muy bien para que no pierda humedad y se debe colocar de una manera vertical y libre de zonas en donde
puede haber vibración o golpeteo, etcétera, brincando en una. Si el camino es muy malo, entonces se debe tratar de que no brinque la muestra de suelo. Para los ensayos inmediatos en el campo, tenemos esto que se llama la veleta de mano o Torvain, que se usa entonces para muestrear tanto las muestras de cuchara como las muestras de Shelby, así como ustedes están viendo aquí. Y tiene un adaptador para cuando el material es muy rígido, entonces se utiliza un diámetro menor con estas aspas, y cuando el material es condiciones normales, viene con el equipo convencional, y cuando el material es muy blando, se utiliza esta otra y hay un factor de corrección para cada una de ellas. Y está esta otra, que es la veleta de laboratorio, en donde se puede hacer un ensayo de veleta a una muestra que fue tomada en un tubo de pared delgada, como este que está aquí. Entonces se introduce la veleta y con distintos resortes se mide cuánto es el torque, igual que acá. Aquí en la medida que se gira este cabezal, hay una aguja que indica aquí cuánto es la resistencia, porque está calibrado para que dé el valor de la resistencia al corte en función de la rigidez del resorte que ella tiene. Aquí podemos cambiar el resorte y entonces cambia las características. Y lo mismo, podemos adaptar el tamaño de la veleta, de las aspas de la veleta, dependiendo de la rigidez del material. Y ese ensayo se puede hacer también en grande, no en el laboratorio, sino con una veleta de campo, en donde se aplica el mismo principio. Esto es un sondaje en donde aquí tenemos el contenido de humedad de las distintas muestras en azul, y aquí tenemos en rojo la resistencia a la penetración, el número de golpes por pie que se da a cada uno de los distintos niveles en el que se está midiendo la penetración. Generalmente se hace a cada metro y es por pie porque son 15 centímetros en cada penetración, y los últimos 30, que es equivalente prácticamente a un pie. Realmente las medidas deben ser en pie. Lo que hacemos es que las traducimos y las ponemos lo más cercanas posibles a los centímetros, pero en realidad son 30 y algo centímetros, que es el equivalente a un pie en las medidas norteamericanas. Y aquí tenemos una distribución de el contenido de arena, el contenido de material pasante por el tamiz 200, que también ayuda a tener una idea de cuáles son los componentes que tiene ese suelo. Como ya yo les dije, todos los suelos en general tienen mezclas de arcilla, arena y limo, la mayoría de ellos. Esta es otra forma en que se representa la exploración también. Aquí tenemos el contenido de humedad, aquí tenemos el número de golpes y aquí tenemos más información en relación a la descripción del tipo de suelo, que siempre ayuda, en el otro caso también. Y aquí tenemos entonces, en este caso ya habían hecho los límites. Tienes el límite líquido, el límite plástico, el índice de plasticidad y el porcentaje de arena, el porcentaje de grave, el porcentaje de limo. Y aquí el valor de la humedad natural, que está representado aquí. Este es otro tipo de representación que es muy práctica, es una de las que a mí me gusta en particular, que además del contenido de humedad, que es esta línea que está aquí, ponen los valores de los límites, y de esta manera uno tiene una visión rápida de cómo está el contenido de humedad con respecto a los valores límites, y eso nos da una idea de la consistencia del material. Este material, por ejemplo, que tiene un contenido de humedad menor que el límite plástico, debe tener una alta resistencia a la penetración,
Y en efecto, pues aquí vemos que tiene un número de golpes bastante alto, por encima de 20 golpes, entre 20 y 80 golpes. Y eso se mantiene hasta acá abajo. Entonces luego empieza a estar próximo al límite plástico, con lo cual nos indica todavía que es un material que está suficientemente rígido, y si el contenido de humedad estuviera muy cerca del límite líquido, eso sería indicativo de un material que es relativamente blando. Y aquí tenemos también una forma de representar que también me gusta mucho, la arcilla y la arena y el limo. Entonces, uno aquí, por golpe de vista, puede ver que aquí está más o menos equilibrado el contenido de arcilla con el contenido de arena. Aquí también, más o menos, pero en la medida que nos vamos más abajo, la arcilla empieza a dominar hasta que llegamos aquí. Aquí entonces la arena empieza a tener un componente más importante, y así vemos cómo va variando la variabilidad del contenido de un tipo de suelo con respecto a otro en el perfil geotécnico con la profundidad. De manera que aquí tenemos también el número de golpes del ensayo SPT y el porcentaje de recuperación, etcétera. ¿Qué más tiene aquí? Lo que está en blanco aquí creo que es la humedad, si mal no recuerdo. Esto es la forma convencional en que se deben representar los diferentes componentes de la exploración en las planillas. Y este es el cono. Esta es la forma del cono. Aquí tienen unas llaves para que vean más o menos el tamaño relativo del cono. Está compuesto por una punta y una manga o fricción. Esta es la camisa de fricción. Aquí lo vemos representado. Y puede tener 2 o 3 puntos en donde se mide la presión de poro a medida que se avanza. La punta del cono es de 60 grados, eso está establecido ya, y la altura del cono también es por definición también establecida, y lo mismo que la longitud de esta manga. Entonces se miden las dos cosas, se mide la resistencia de la punta a la penetración y se mide la fricción de esta manga a medida que va penetrando el cono. Y aquí tenemos una representación, la resistencia de punta tiene este gráfico y la fricción tiene este otro gráfico que está acá. Y luego se hace entonces cálculos con la relación entre la resistencia de punta y la resistencia de fricción, que es una componente relativa, se llama la relación de fricción, y entonces la relación de fricción, que es la resistencia de la fricción dividida entre la resistencia de punta, y aquí tenemos este otro factor que es la resistencia de punta dividida entre el esfuerzo confinante. Dependiendo entonces de la combinación de esos valores, nos indica cuál es el tipo de suelo que muy probablemente estemos consiguiendo, porque recuerden que este es un ensayo que no recupera muestras, sino que es un ensayo que nos da las características del suelo con base en la resistencia de punta y la resistencia a la fricción. Hay varias interpretaciones, cada uno tiene una tabla diferente, pero en algunos casos, algunos autores o algunos exploradores prefieren hacer cono y SPT alternados o paralelos, de manera que se pueda tener una muestra a la vez de que se verifica que el tipo de suelo que se está consiguiendo es el tipo de suelo que tradicionalmente corresponde a esos valores de fricción y resistencia de punta. Luego hay otras maneras de interpretar, esto ya es caracterización, no nos vamos a meter en estos detalles ahora, eso lo vamos a ver después. Esto ya es caracterización. La otra parte de la exploración es la geofísica, como yo les dije, que puede haber refracción sísmica, resistividad eléctrica, gravimetría, ondas magnéticas u ondas sonoras.
la refracción sísmica o la medición de ondas de ondas, bien sea de compresión o de corte, directamente de un punto a otro, que serían ensayos de cross-hole o de down-hole o de up-hole, o sea, medición hacia abajo, medición hacia arriba o medición cruzada. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima sesión vamos a hablar un poco más entonces de lo que es la forma de realización de los ensayos y la caracterización, cómo se prepara los distintos parámetros, cómo se obtienen los distintos parámetros que vamos a utilizar en las ecuaciones de equilibrio del suelo cuando vayamos a hacer la estimación de la capacidad de la fundación o del asentamiento de la fundación. Vamos a empezar a interpretar, así como ustedes cuando van a trabajar con el concreto o con el acero, hacen sus diagramas o analizan el comportamiento del acero y del concreto con base en esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción. Vamos a ver que el suelo solamente trabaja a compresión, no es capaz de soportar tracción. Cuando el suelo pudiese estar sometido a tracción, lo transformamos en cero, porque puede ser que el suelo esté cementado, pero eso no es una condición ideal. Y vamos a ver entonces cómo influye eso en las características del comportamiento del suelo. La medición de la velocidad de las ondas nos da una idea también de las características del suelo. Cuando el suelo está muy suelto, entonces tiene velocidades que pueden estar en el rango de los 150 a los 500 metros por segundo. Estos son velocidades de las ondas de corte, que son las que utilizamos mayormente para la caracterización de los suelos. Y esta es una forma en que se aplica y cómo se determina la medición. Se toma entonces una serie de geófonos en la superficie y se genera desde un punto una onda, y en la medida que esas ondas recorren y rebotan y llegan hasta los distintos geófonos, se puede interpretar cuál es entonces la velocidad de las ondas dentro de cada estrato, y eso nos permite establecer cuál es entonces la consistencia que debe tener ese material. En la medida que la velocidad de las ondas es mayor, el material tiene una consistencia mayor, y en la medida que las ondas tienen una velocidad menor, el material tiene una consistencia mucho menor. Este es el tipo de ensayo que llamamos cross-hole. Se produce una onda aquí y se recibe acá a la misma altura. Este es uno pero doble, en donde se genera una onda aquí y se recibe en dos puntos. Este es que se genera una onda en el fondo y se recibe en la parte superior. Este es el que se llama up-hole, hacia arriba, y este es que se produce la fuente arriba. La fuente se coloca arriba y se recibe abajo, y entonces este es el downhole o hacia abajo en el sondaje. Y una vez que se tienen las velocidades, se establece entonces rangos promedios para cada perfil, para cada estrato, que luego sirven para caracterizar el suelo. Vamos a dejarlo hasta aquí en este momento, porque lo que sigue después es caracterización, y nos vemos en la próxima clase.
Por ahora, ¿tienen alguna pregunta en relación con lo que ustedes leyeron y esto que yo les acabo de concentrar en esta clase? Por eso es que espero que ustedes hagan la lectura eh, y complementen esto que yo les he estado diciendo aquí con las lecturas y podamos entonces discutir en la próxima sesión cualquier aspecto que ustedes tengan a bien manifestar. Igor dice que por ahora se entiende. Adrián dice buenas noches, profesor. Todo claro, Muy profesor. bien. Lo que me Muchas interesa gracias. es que entiendan la importancia que tiene la geotecnia y la complementariedad que se tiene que dar con los aspectos estructurales y cuál es la diferencia entre lo que es exploración e ingeniería. Son dos cosas totalmente distintas. Seguimos, seguimos entonces para la próxima clase haciendo este tipo de análisis. Y vamos a hablar un poco más sobre lo que es la caracterización y luego vamos a entrar entonces en la determinación de los parámetros para la evaluación de la capacidad tanto de fundaciones superficiales como de pilotes. Muy bien,